En una ciudad donde todo tiene un precio, una familia lo apostó todo por el dinero. Los Carman, unidos por la sangre, divididos por la ambición. Cuentas ocultas, secretos heredados, promesas rotas. Cuando la fortuna llama a la puerta, el amor, la lealtad y hasta la verdad se ponen en venta. En este video descubrirás que hacer dinero es fácil. Lo difícil es no perderse a uno mismo en el camino. Capítulo 1. La sangre y la marea. La costa de Nueva Inglaterra tiene una forma particular de guardar silencio. No es un silencio vacío, sino uno pesado, cargado de salitre y de historias que se hunden bajo el peso del agua helada. Allí, donde el Atlántico golpea con furia contra las rocas grises, el horizonte no promete libertad, sino un abismo. Y fue frente a ese abismo donde Nathan Carman aprendió a mirar el mundo no como un participante, sino como un observador distante, calculador, ajeno al ruido humano. Para entender la tragedia que vendría después, la balsa a la deriva, la madre ausente, los titulares internacionales, debemos retroceder antes de que el barco zarpara. Debemos mirar dentro de las paredes de una dinastía que desde fuera parecía impenetrable. Nathan nació en 1994, en el seno de una familia donde el apellido pesaba tanto como el dinero. Su madre, Linda Carman, lo adoraba con esa ferocidad ciega y a veces asfixiante de quien sabe que su hijo es diferente. Desde pequeño, Nathan no encajaba. Mientras otros niños buscaban la aprobación y el juego, él buscaba patrones, soledad y lógica. El diagnóstico llegó temprano: trastorno del espectro autista, específicamente lo que entonces se llamaba síndrome de Asperger. Pero las etiquetas médicas a menudo se quedan cortas para explicar el alma humana. Nathan no solo era socialmente torpe, había en él una desconexión fundamental, una barrera de cristal blindado entre sus emociones y la realidad de los demás. Pero en esta historia hay una figura que proyecta una sombra más larga que la de cualquier padre. John Chakalos, el abuelo, el patriarca, el rey. Chakalos no era un hombre cualquiera. A sus 87 años era un titán del sector inmobiliario, un hombre hecho a sí mismo que había amasado una fortuna de decenas de millones de dólares. Era generoso, sí, pero su generosidad venía con ataduras invisibles. El dinero era su lenguaje de amor y al mismo tiempo su mecanismo de control. Veía en Nathan su nieto mayor, algo que los demás ignoraban, un potencial heredero, una mente moldeable. Lo acercó a su pecho, le compró propiedades, le dio efectivo, intentó enseñarle el negocio. Quizás John creyó que podía arreglar a Nathan, o quizás simplemente vio su propio reflejo en la soledad del muchacho. Sin embargo, la primera grieta en el espejo apareció el 20 de diciembre de 2013. Aquella noche en Windsor, Connecticut, el invierno ya había clavado sus dientes en la tierra. La casa de John Chakalos, una fortaleza de seguridad y confort, se convirtió en una tumba. Lo encontraron a la mañana siguiente. No había sido un robo chapucero, no había ventanas rotas ni cerraduras forzadas, ni el caos habitual de un asalto al azar. John Chakalos yacía muerto, ejecutado con una precisión escalofriante. 3 disparos en la cabeza y el torso. La escena del crimen gritaba una verdad incómoda. El asesino conocía la casa, el asesino conocía a la víctima, y lo más inquietante, el asesino no tenía prisa. La policía, al reconstruir las últimas horas del magnate, se topó con un nombre recurrente: Nathan. El joven de 19 años había cenado con su abuelo esa noche.
fue la última persona conocida que lo vio respirar. Cuando los detectives interrogaron a Nathan, no encontraron lágrimas, ni pánico, ni el duelo desgarrador de un nieto que pierde a su mentor. Encontraron lógica fría. Explicaciones técnicas, vacío. Pero la justicia necesita pruebas, no corazonadas, y las pruebas en ese momento eran humo. La herencia de Chakalos, valorada en más de 40 millones de dólares, se dividió entre sus 4 hijas. Linda, la madre de Nathan, recibió su parte. Y aquí es donde la dinámica madre-hijo se tornó en algo mucho más complejo, casi simbiótico. Los años siguientes, entre 2014 y 2016, fueron un extraño limbo. Nathan, ahora con acceso a fondos y bajo la protección incondicional de Linda, comenzó a vivir una vida errática. Se mudó a un apartamento en Vernon, Vermont, un lugar que describían más como un búnker que como un hogar. Gastaba dinero, pero no en lujos típicos de un joven rico, sino en proyectos, en herramientas, en un camión y en una obsesión creciente por la pesca en alta mar. La familia extendida, las tías de Nathan, lo miraban con recelo. Susurraban, sabían que la muerte del patriarca seguía sin resolverse y que la sombra de la sospecha nunca se había apartado del joven. Pero Linda era el escudo. Ella quería que si lograba conectar con él, si lograba compartir su mundo, todo estaría bien. Ella defendía su inocencia con la desesperación de quien teme que si acepta la duda, todo su universo colapsará. Esa necesidad de conexión fue lo que selló su destino. Llegamos a septiembre de 2016. El aire comenzaba a cambiar, anunciando el otoño. Nathan tenía un nuevo juguete, un barco de 31 pies llamado The Chicken Pox, la varicela. El nombre, casi una broma infantil para un barco viejo y desgastado, ocultaba el estado real de la nave. Nathan había pasado semanas trabajando en él, pero un testigo en la marina de Ram Point vio cómo Nathan trabajaba en el casco. No estaba reparando, estaba removiendo. Quitó los trim tabs, estabilizadores de la boba. Dejó agujeros abiertos, sellados precariamente. Un barco necesita integridad para enfrentar el océano. Nathan deliberadamente parecía estar diseñando una falla. ¿Por qué alguien debilitaría su propia nave antes de salir a mar abierto? El plan era una excursión de pesca. Madre e hijo solos contra la inmensidad azul. Linda le dijo a sus amigos que irían a Block Island, una zona segura, cercana a la costa. Era un viaje para sanar, para estar juntos, pero Nathan tenía otro rumbo en mente. Cargó el barco con provisiones, equipo de pesca y, curiosamente, muy poco equipo de seguridad visible. La noche antes de partir, el 17 de septiembre, hubo una calma extraña. Linda estaba nerviosa pero esperanzada. Nathan estaba, como siempre, indescifrable. Salieron del puerto cuando el sol ya no podía protegerlos. El motor del Chicken Pox rugió, rompiendo el silencio de la marina, alejándose de la seguridad de la tierra firme. A medida que la costa de Rhode Island se convertía en una línea borrosa y luego desaparecía, entraban en el dominio de lo impredecible. Nadie en tierra sabía que el barco no se dirigía a Block Island. La proa apuntaba hacia el cañón de Block, mucho más lejos, hacia las profundidades abismales, donde la plataforma continental cae al vacío, 100 millas mar adentro, donde los gritos se los lleva el viento. Lo que sucedió en esa oscuridad es un rompecabezas que le faltan piezas clave. Solo sabemos que el mar, esa noche, fue cómplice de algo atroz. Pasaron los días. El domingo, Linda no llamó. El lunes, el silencio se hizo alarma. La Guardia Costera desplegó una búsqueda masiva. Aviones, barcos, ojos escaneando cada metro de agua gris. Nada. El Chicken Pox se había desvanecido como si un agujero negro se lo hubiera tragado. La familia revivió el trauma de 2013. Otra desaparición. Otro misterio. Las tías rezaban, pero en el fondo, el temor de 3 años atrás resurgía con fuerza renovada. ¿Era un accidente trágico? ¿Una tormenta repentina? 8 días después, un carguero chino, el Orient Lucky, avista un punto naranja en la inmensidad del Atlántico, a 115 millas de la costa de Martha's Vineyard. Una balsa salvavidas inflable. Dentro, un hombre, barbudo, quemado por el sol, pero vivo. Era Nathan Garman. Estaba solo. Tenía comida y agua. Cuando lo subieron a cubierta, la pregunta que todos tenían en la garganta no tardó en salir. ¿Dónde está tu madre? La respuesta de Nathan fue tan fría como el océano que lo rodeaba, y en esa respuesta
En la falta de emoción, en la historia de cómo el barco se hundió demasiado pronto, comenzó el verdadero horror. Porque sobrevivir a un naufragio es un milagro, pero sobrevivir ileso mientras tu madre desaparece en las mismas aguas, eso no es suerte. Eso es un patrón. El abuelo merececinado, la madre desaparecida y en el centro de todo un joven mirando el horizonte sin parpadear, guardando secretos que el mar no pudo lavar. La cámara se aleja ahora, dejándonos con la imagen de Nathan en la cubierta del carrero, envuelto en una manga, mientras el fantasma de Linda flota en algún lugar del abismo. La historia apenas está comenzando a mostrar sus dientes. El accidente es solo el telón que ha caído para ocultar la obra real. Y tú estás aquí, preguntándote no solo qué pasó en ese barco, sino quién es realmente el hombre que regresó de la muerte. Capítulo 2. La matemática del abismo. Cuando el chickenpox dejó atrás las luces de Rhode Island, madre e hijo entraron en el cañón de Block, un territorio sin testigos donde solo mandan las consecuencias. Linda Carman no lo sabía, pero estaba entrando en una trampa. Nathan, en cambio, parecía conocer cada centímetro del plan. La noche del 17 de septiembre se tragó al barco, dejando solo dos versiones de la historia, la que Nathan contó al mundo y la que la física se encargó de gritar en silencio. Según su relato, el caos fue repentino. El agua entró con violencia, el motor falló y el barco se fue a pique bajo sus pies. Él aseguró haber subido a la balsa con provisiones preparadas mientras su madre desaparecía sin dejar rastro. 8 días después, cuando el carguero Orient Lucky lo encontró, estaba cansado, sí, pero sospechosamente entero. Sin embargo, el océano tiene sus propias leyes y pronto comenzaría lo que los investigadores llamaron la traición de las corrientes. Mientras Nathan descansaba en tierra, los expertos de la Guardia Costera reconstruyeron la deriva y la ciencia fue implacable. Si el barco se hubiera hundido donde Nathan afirmó, las corrientes naturales habrían arrastrado la balsa hacia el oeste, hacia New Jersey. Pero Nathan apareció al este, a más de 100 millas de distancia de esa proyección. No era una desviación menor, era una imposibilidad física. Para estar donde fue encontrado, la balsa tuvo que ser maniobrada, o el punto de hundimiento fue mentira. Nathan no estaba a merced del mar, lo estaba usando como coartada. Si el mar contradecía su ubicación, su casa en Vermont delataba sus intenciones, convirtiéndose en un verdadero búnker de secretos. La policía no halló un hogar en duelo, sino un laboratorio de destrucción. Su computadora no tenía datos, el disco duro había sido taladrado físicamente para hacerlo irrecuperable. Pero hubo un hallazgo peor entre los recibos: compras recientes de cadenas industriales y un ancla sobredimensionada. ¿Para qué necesita un barco pequeño ese peso extra? La implicación era terrorífica. Lastre. Pesas para asegurar que lo que se hunda se quede en el fondo. El hecho de que el cuerpo de Linda nunca apareciera cobró un sentido siniestro bajo la luz de esas cadenas. Fue entonces cuando los investigadores comprendieron que la desaparición de 2016 no era el inicio, sino la secuela, escuchando un eco de sangre que venía del 2013. Tuvieron que mirar atrás, a la muerte de John Chalacos, el abuelo multimillonario ejecutado con 3 disparos calibre .308 en su cama. Al despolvar aquel archivo, encontraron el mismo patrón de objetos perdidos. Semanas antes del crimen, Nathan había comprado un rifle Sig Sauer 308, un arma de precisión, que según él, simplemente perdió tras el funeral. Sumado a esto, aunque negó estar ahí, el GPS de su camión lo situó en la escena del crimen a la hora exacta de los disparos. Aquí se dibuja el perfil real de Nathan Carman y la psicología del borrador. No estamos ante un asesino pasional, sino ante una mente que elimina físicamente los problemas bajo una lógica binaria y fría. Si el abuelo controla el dinero, se elimina al abuelo y se pierde el arma. Si la madre bloquea la herencia, se elimina la madre y se hunde el barco. Si la computadora tiene pruebas, se taladra el disco duro. Nathan había creado un vacío legal perfecto, sin cuerpos, sin armas, sin barco. Una fortuna de $42 millones esperaba tras esas puertas que él había derribado a la fuerza. Caminaba libre, creyendo que el silencio del océano era su mejor abogado, sin contar que su propia avaricia encendería la mecha final.
La geometría de la mentira estaba trazada y el sistema estaba a punto de dejar de buscar cuerpos para empezar a cazar errores. Capítulo 3. La tumba de cemento y sal. La puerta que Nathan Carman abrió aquella noche en el Atlántico nunca se cerró del todo. El mar se tragó los cuerpos, sí, pero escupió una duda que corroía los cimientos de la realidad. Nathan regresó creyendo que el papel de víctima sería su escudo eterno, pero olvidó que la justicia, como la marea, siempre termina subiendo. Para entender el desenlace, debemos mirar dentro de una mente donde la codicia dejó de ser un pecado para convertirse en patología. Los psicólogos ven aquí rasgos de un narcisismo maligno, una desconexión total donde la familia deja de ser sangre para convertirse en obstáculo burocrático. En la fría hoja de cálculo de Nathan, su abuelo y su madre no eran seres amados, eran los cerrojos de una caja fuerte que guardaba 42 millones de dólares. No había odio en sus actos, solo una transacción necesaria: borrar al humano para cobrar el cheque. Pero la arrogancia es una trampa silenciosa. El crimen perfecto no se derrumbó por un detective genial, sino por la avaricia vulgar. Nathan, incapaz de dejar pasar un centavo, reclamó al seguro el valor del barco hundido. Esos $85.000 fueron su sentencia. Al pelear por las migajas, expuso el pastel entero. La maquinaria cedral, lenta pero aplastante, unió los puntos entre la sangre de 2013 y la sal de 2016, y el 10 de mayo de 2022, las esposas cayeron sobre sus muñecas. Aquí es donde la historia se tuerce hacia la oscuridad definitiva. Nathan esperaba su juicio en una celda del Centro Correccional del Condado de Cheshire, en New Hampshire. La fecha estaba marcada: octubre de 2023. La fiscalía tenía un arsenal de pruebas circunstanciales, pero demoledoras: la balística fantasma, las modificaciones del barco, los correos electrónicos. Las paredes se cerraban, y una mente controladora como la de Nathan no tolera la falta de salida. La madrugada del 15 de junio de 2023, el silencio en el bloque de celdas era absoluto. Los guardias realizaban sus rutinas habituales, verificando que los reclusos estuvieran en sus catres. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, al asomarse a la celda de Nathan, la rutina se rompió. Lo encontraron inconsciente, o, para ser más precisos, lo encontraron suspendido. Nathan Carman utilizó una prenda de vestir, probablemente parte de su uniforme o ropa de cama, para ahorcarse. No hubo gritos de auxilio. No hubo un intento de llamar la atención. Fue un acto ejecutado con la misma eficiencia fría y silenciosa con la que había taladrado el casco de su barco años atrás. A pesar de las teorías de conspiración que siempre florecen en Internet, sugiriendo que alguien lo silenció para proteger otros secretos de la dinastía, la autopsia oficial no dejó margen a la duda. La oficina del médico forense jefe de New Hampshire confirmó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento. La forma de muerte, suicidio. No había marcas defensivas, no había señales de lucha, no había otro ADN bajo sus uñas. Solo estaba él y su decisión final. ¿Pero por qué? ¿Fue la culpa la que finalmente le rompió el cuello? Los expertos en psicología criminal sugieren algo más inquietante. En personalidades psicopáticas o altamente narcisistas, el suicidio rara vez es un acto de remordimiento. Es un acto de fuga y castigo. Nathan sabía que el juicio no solo le enviaría a prisión de por vida, sino que desmontaría públicamente su inteligencia, expondría sus errores y lo humillaría ante el mundo. Al quitarse la vida, Nathan le robó la victoria al Estado. Se convirtió en el juez, jurado y verdugo de su propia causa. Dejó una nota. Muchos esperaban una confesión, un mapa hacia el cuerpo de Linda o la localización del rifle perdido. Pero Nathan fue fiel a su naturaleza hasta el último segundo. La nota entregada a sus abogados no contenía un "lo siento" ni un "yo fui". Era una misiva técnica centrada en cuestiones legales y defensa póstuma. Murió reclamando inocencia, negando a las víctimas el cierre que tanto necesitaban. Su muerte no fue una expiación, fue un portazo en la cara de la justicia. Con su fallecimiento, los cargos penales fueron desestimados automáticamente, un tecnicismo legal conocido como abatement ab initio. En los libros de historia legal, Nathan Carman murió técnicamente como un hombre inocente, sin condena. Esa es la última burla del heredero. Logró evadir la etiqueta de asesino convicto para la eternidad. Ahora la mansión sigue en pie, y la fortuna espera,
manchada de óxido y memoria. John no volverá. Linda sigue meciéndose en la oscuridad abisal en una tumba de agua que nadie visitará. Y Nathan es un fantasma que casi logra lo imposible: caminar sobre 2 tumbas hacia la riqueza sin mojarse los zapatos. El dinero que fue el motor de toda esta tragedia permanece ahí, inerte. Es irónico pensar que Nathan destruyó 3 vidas, incluida la suya, por una cifra en una pantalla que nunca llegó a disfrutar. La codicia no solo lo corrompió, lo consumió hasta que no quedó nada más que una celda vacía y una cuerda improvisada. Nos queda el frío en la espalda y una verdad insoportable. A veces los monstruos no gritan ni se esconden en la oscuridad. A veces llevan tu mismo apellido, se sientan a tu mesa y te miran a los ojos no buscando amor, sino calculando fríamente el día que tu vida deje de ser un estorbo para su cuenta bancaria. Suscríbete, porque en la oscuridad es donde mejor se escuchan los secretos, y aquí siempre tenemos una luz encendida para contarlos.